Buenos días. Hoy vamos a empezar una serie de mensajes sobre dos cartas, primeramente Colosenses y también Filemón. Pero para empezar hoy vamos a empezar con la lectura que hoy viene del primer capítulo de Colosenses. Encontramos este pasaje en los primeros 8 versículos del libro. Dice así: el primer capítulo de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pues vamos a llevar ese pasaje, pero primeramente vamos al Señor en oración. Oremos. Padre Santo, pido tu bendición sobre el mensaje hoy. Pido que me ayudes a expresar y comunicar la palabra claramente. Y sobre todo pido que tu Espíritu Santo use la palabra en nuestros corazones. No queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos que tú nos hables. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a entrar en esta carta de Colosenses, pero también teniendo en cuenta que estaremos mirando mucho el tema de Filemón. Pero para empezar, quiero comentar algunas cosas sobre lo que nosotros tenemos aquí. Primeramente, quiero decir que tenemos la carta de Colosenses y debemos entender entonces que Colosa es una ciudad que está en lo que hoy en día es Turquía, y en esta ciudad el Evangelio llegó, como hemos visto en nuestra lectura, y ya creció una iglesia. Pero juntamente con esta carta tenemos una curiosidad, tenemos otra carta más, la carta de Filemón. Digo, es una curiosidad porque tenemos dos cartas que fueron escritas por el mismo autor, en el mismo contexto, enviadas al mismo sitio. Ahora, yo no sé realmente si en el Nuevo Testamento tenemos otro caso igual. O sea, tenemos, por ejemplo, que Pablo escribe dos cartas a los Corintios, dos cartas a los Tesalonicenses. Tenemos también Lucas, que escribe Lucas y Hechos. Pero en cada caso hay una separación de tiempo. Pero aquí tenemos dos cartas que llegan a la vez para la misma zona. Pero son dos cartas distintas. Primeramente, una carta viene para la iglesia en general y otra carta viene para un individuo de la iglesia. Pero será muy importante que conectemos estos pensamientos porque los pensamientos están enlazados y será muy bueno para nosotros estudiar juntos estas dos cartas. Bueno, vamos allá con lo que queremos ver hoy. Queremos empezar hoy con el trasfondo de la epístola. Así ponemos un poco pintamos un poco el cuadro para entender mejor los contenidos de lo que encontramos en la epístola. Primeramente, el Evangelio llega a Éfeso. Ahora, el nombre Éfeso nos suena, tenemos ya la carta a los Efesios, tenemos también en Apocalipsis estas 7 cartas a las 7 iglesias y Éfeso es la primera de estas cartas. Pero, ¿qué es lo que sabemos de cuando llegó el Evangelio a Éfeso? Bueno, sabemos que Pablo estaba en su segundo viaje misionero cuando pasa por Éfeso, pero nos dice que queda poco tiempo.
Entonces, realmente deja allí a sus compañeros, que son Aquila y Priscila, y se marcha para volver hacia Jerusalén. Luego después, él vuelve, bueno, mejor que Jerusalén, Antioquía. Luego después vuelve por segunda vez a esta ciudad de Éfeso y se queda allí tiempo, 2 años se pasa en esta ciudad. Entonces, el Evangelio llega a Éfeso realmente la primera vez no tanto por el apóstol Pablo, sino más bien por los compañeros que él había dejado allí. Pero cuando el Evangelio llegó a Éfeso, de alguna forma, un hermano tuvo contacto. Este hermano se llama Epafras. Nos dice que era de Colosa. Encontramos en el capítulo 4, versículo 12, que Pablo dice: es uno de vosotros, será un nativo de esta ciudad. Y él escuchó el Evangelio. No sabemos si escuchó el Evangelio directamente de Pablo o si escuchó el Evangelio de Priscila y Aquila, pero de alguna forma escucha el Evangelio y él hace lo que es natural para un hijo de Dios. Cuando escucha el Evangelio, comprende el mensaje del Evangelio, sale para entregar este mensaje a otros. Y precisamente decide volver a su casa, vuelve a su ciudad natal y comparte el Evangelio. Y por la gracia de Dios, por este Epafras, que sepamos realmente no era pastor o apóstol, pero el Evangelio ya llega allí, se convierte en algunos y nace una iglesia. Sabemos un poco más sobre esta iglesia en la carta a Filemón, porque nos dice que Filemón debe saludar a Arquipo y Apia. Pues esta pareja, obviamente Arquipo es el hombre, Apia la mujer, pues Arquipo era el pastor de la iglesia. Y otro detalle más, nos dice a la iglesia que está en su casa. Entendemos que la iglesia nace en el contexto del hogar. Antes de tener grandes templos, edificios grandes, pues la iglesia se reunía en una casa. Ya nos habla un poco del tamaño que sería esta iglesia. Tampoco sería una iglesia enorme si estaba reunida en una casa. Qué bonito pensar, conectar esto con nosotros, que por ejemplo nosotros en nuestra congregación en Petrer empezamos en nuestra casa, reuniéndonos con los hermanos en nuestra casa. Bueno, continuamos. ¿Qué más sabemos? Pues Pablo, después de pasar por Éfeso, vuelve hacia Jerusalén finalmente, es al final capturado, hay un complot contra él apela a César y al final lo mandan para Roma y desde una casa, nos dice que estaba así detenido en una casa, pues él escribe varias cartas. Pero no estaba solo Pablo, estaban entre los otros que estaban con él, sabemos que estaba Lucas, estaba Demas, él comenta varios nombres en el final de este libro que veremos, y también en Filemón, también menciona varios nombres, pero entre ellos está el nombre de Epafras. No sabemos cómo llegó Epafras a estar ahí con él en la cárcel, pero de alguna forma estaba acompañando, ministrando a Pablo, supliendo sus necesidades. Y entonces Pablo, encarcelado, empieza a escribir cartas. Manda una carta a la iglesia de Éfeso, o manda otra carta a la iglesia de los filipenses, muy lejos. Estaba eso ya cruzado, ya no estaba en Asia Menor, sino que estaba en lo que es Europa. Pero también manda estas dos cartas. Manda primeramente la carta a Colosenses y juntamente con esta la carta a Filemón. Entonces ya sabemos un poco más sobre el trasfondo de la carta, pero ¿qué sabemos de la iglesia en Colosa? Bueno, sabemos que no conocían a Pablo, no era una iglesia que había tenido a Pablo allí con ellos, más bien sabían de Pablo y Pablo sabía de ellos. ¿Pero qué sabía de ellos? Epafras le había contado varias cosas, pero primeramente vamos a comentar un poco sobre el contexto geográfico para que lo podamos situar en nuestra mente. Muy bien,
si miramos aquí en el mapa, lo que podemos ver, detrás de mi mano, lo que podemos ver aquí es esta costa de lo que hoy en día es Turquía, Asia Menor. Y ahí vemos varias ciudades. ¿Nos suenan estos nombres? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Espero que estés pensando en Apocalipsis, porque como había comentado hace un momento, Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias. Y si miras ahí el orden del mapa, pues explica por qué Juan escribe en el orden en que escribe. Si hubiera viajado una persona, seguramente empezaría en Éfeso, que está en la costa, de allí subiría a Esmirna, Pérgamo y empezaría a bajar por Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y un poco de distancia de la Odisea, ya lo veis en pequeñito, encontramos a Colosas. Y también hay otra ciudad ahí que también el nombre sale también en esta epístola, es de Hierápolis. Bien, así que tenemos un poco de una idea de dónde está y por eso notaremos un poco más adelante pues esa conexión entre Éfeso y Colosas, pero un poco más adelante en la carta pues hablará también de los laodicenses, esa famosa iglesia en Apocalipsis que era ni frío ni caliente, sino que era más bien tibia, pues era la iglesia más cercana a los colosenses. Bien, ¿qué más podemos saber entonces de lo que estaba ocurriendo en la iglesia, el contexto espiritual? Pues sabemos que estos hermanos en Colosas estaban recibiendo presión desde dos lados. Por un lado, recibían presión de la filosofía de los que los rodeaban. Ya entraremos en ese tema para estudiar, para entender más sobre lo que enseñaban, pero vemos que habían enseñado varias cosas. Pablo lo llama la hueca filosofía. O sea, esa filosofía del mundo que realmente no es capaz de llenar el corazón humano. Y por un lado, les atacaban por este lado. Podemos entender que de la pequeña congregación habría hermanos que se habrían vuelto atrás de seguir a Cristo pensando en esa filosofía. Pero desde el otro lado, tenemos la presión de la religión, o sea, la religión judía. Y habían llegado ahí igual que llegaron a Galacia, igual que llegaron a todas estas iglesias primitivas, estas personas que desviaban a los cristianos enseñando que había que guardar la ley, que obedecer la ley de Moisés. Y si no, no podría ser salvo. Su mensaje era que lo que Cristo hizo en la cruz era importante, pero también hacía falta. Y cualquier mensaje que dice, pero también, y así quita valor a lo que ha hecho Cristo en la cruz, es la religión de anticristo, no es la verdad. Así que bueno, ya comprendemos un poco más sobre esta iglesia y las presiones que experimentaban. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo a esta iglesia? Pues hoy voy a resumir toda la carta en 3 puntos. Primer punto, Pablo escribe para exaltar a Cristo. Su propósito en la carta es exaltar a Cristo. Tenemos 2 pasajes sumamente importantes que nos hablan mucho de Cristo. Así, para los de la filosofía, ya Pablo está combatiendo sus pensamientos, presentando quién es realmente este Cristo. Así que en el capítulo 1, versículos 15 al 23, un gran pasaje, pero volvemos en el 2, del 8 al 15, y aprenderemos muchas cosas sumamente importantes sobre Cristo en esta carta. Pero Pablo dice claramente que lo está haciendo para proteger a los hermanos. Voy a leer 2 pasajes solamente aquí. Primeramente, el 1:18 dice así: y Él es la cabeza,
Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo dice que Cristo merece la preeminencia y parte del propósito de esta carta es darle a Cristo su lugar. Por eso en el 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí dice que su propósito en escribir es llevarles a avanzar en su conocimiento del misterio de Dios que tiene que ver con el Mesías. Este simiente de la mujer que se había prometido desde la primera página de la Biblia, desde el comienzo de la Biblia. Y Pablo dice, ahí está la clave de todo. Todo está radicado en Cristo. Si nosotros no conocemos a Cristo, hemos perdido todo el mensaje de la Biblia. Número 2. Pablo aquí habla de estar firmes. Podemos entender que si recibían esa presión desde la filosofía por un lado, desde el otro con la religión, Pablo quiere que se mantengan firmes. Me encantan las imágenes que usa Pablo. Volveremos a estas imágenes. Pero en el capítulo 1 habla de estar fundados y firmes sin moveros. Nosotros en la iglesia estamos este año hablando del tema de inamovibles. Y qué perfecto este mensaje de esta carta que viene a decirnos exactamente lo mismo. Debemos estar firmes. No importa lo que venga, nada debe poder movernos de donde estamos en Cristo. En el capítulo, un poco más adelante, el capítulo 2, encontramos otra imagen, arraigados. Esa imagen del árbol que echa sus raíces hacia abajo y es que no se puede mover. Recuerdo, aquí en mi casa nosotros cortamos un árbol y el vecino me dijo que me iba a ayudar, pues cortamos todo para dejar solo el tronco. Y luego después él cortó las raíces alrededor y él dijo, ahora vamos a atar una cuerda y tú tira y yo voy a empujar. Yo no quería decir nada porque yo no soy experto en cortar árboles. Pero es que yo digo, este árbol no lo vamos a poder tirar solo. Y efectivamente, era inamovible ese árbol. ¿Por qué? Porque habíamos cortado raíces alrededor, pero las raíces iban para abajo. Y ese árbol tenía mucha firmeza, no había manera de mover este árbol. Así debemos estar en Cristo. Hay una tercera palabra o imagen, dice así en el capítulo 4, que Epafras estaba orando para que fueran firmes, perfectos y completos. Un gran tema para nosotros, la importancia de estar firmes. Pero cuando hablamos de la firmeza, no debemos pensar ni por un momento que estamos hablando de estar ahí plantados, o sea, como una estaca en el suelo. Más bien la imagen es que debemos estar firmes pero fortalecidos. O sea, que Cristo nos esté dando la fuerza para estar firmes y así de esta manera no solamente estamos arraigados, sino que estamos creciendo y así avanzando en nuestro conocimiento. Dice así el versículo 1, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. Tenemos ese pensamiento de que Cristo con toda su fuerza, con toda su gloria, quiere fortalecernos a nosotros para que podamos así andar como es digno de Él. Y luego después, como ya habíamos dicho en el versículo 12 del capítulo 4, esa palabra importante, completos. O sea,
no sencillamente, bueno, aquí estoy y me quedo, sino que voy completándome, voy perfeccionándome, voy creciendo espiritualmente. Este es el resumen de esta carta. Pero quiero ir cerrando este primer mensaje, pero con unas observaciones sobre nosotros y los colosenses. ¿Qué tenemos en común con los colosenses? Pues tengo 5 puntos. Número 1, nunca hemos conocido al apóstol Pablo en la carne, tal como dice a ellos en el capítulo 2, versículo 1. No hemos conocido a Pablo y sin embargo, nosotros apreciamos a Pablo por su ministerio igual que ellos, y Pablo tenía el mismo deseo para ellos que tiene también para nosotros. Dice, para todos los que no han visto mi rostro. Nosotros tenemos algo en común con ellos. Pero no solo esto, también hemos sido rescatados. El mensaje del Evangelio nos llegó a nosotros, no porque Pablo lo predicó, sino porque otro lo anunció. Y así de esta forma nosotros también hemos entrado en esta relación con Cristo para estar fortalecidos y también firmes. En tercer lugar, vivimos en un contexto secular que amenaza nuestra vida espiritual. La filosofía no ha desaparecido en todos estos siglos. Más bien todavía recibimos esta presión de la filosofía. ¿Y cuál es nuestro secreto para mantenernos firmes? El secreto tiene que ver con conocer mejor a Cristo. Si conocemos mejor a Cristo, estaremos firmes, fortalecidos contra estos ataques que nos llegan de la filosofía. Pero también vivimos en un contexto en que la práctica de la religión siempre amenaza nuestra conexión con la cabeza, con el que es el cabeza de la iglesia. Aquí la imagen del cuerpo conectado con la cabeza, nosotros conectados con Cristo, pero la religión siempre amenaza esto. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, bueno, yo soy un buen cristiano, voy a la iglesia, pues hago buenas cosas. Y nos es fácil empezar a pensar que de alguna forma nosotros merecemos el favor de Dios. Y sin embargo, esta carta también nos recuerda, igual que tenemos que estar firmes contra el ataque de la filosofía, cuidado, incluso la religión puede llegar a ser de tropiezo para nosotros, igual que era también para ellos. Y finalmente, es vital que apliquemos nuestra doctrina a los asuntos cotidianos de la vida. Encontramos en los capítulos 3 y 4 pues unas instrucciones clarísimas para las familias, para los cristianos en sus relaciones los unos con los otros, y debemos entender que esta doctrina de Cristo, esta doctrina que también atacaba la filosofía, pues esta doctrina se debe aplicar a la vida y debemos vivir el Evangelio. No es suficiente sencillamente saber del Evangelio, sino debemos vivir el Evangelio. Y así, esto es lo que nosotros vamos a ver en estos mensajes este verano sobre Colosenses. Tengo varios pensamientos para terminar hoy. Primeramente, quiero enfatizar que Cristo es nuestra única esperanza. Si tú estás confiando en cualquier otra cosa, si estás confiando en Cristo y tus buenas obras, confiando en Cristo y la práctica de tu religión, cuidado, no estás confiando en Cristo como Cristo merece. Cristo es el único que nos puede mantener firmes, fortalecidos por su gracia. ¿Estás en Cristo? ¿Estás confiando en Él exclusivamente? Luego, también, ¿estás firme? Igual estás en una posición de flaquear. Igual estás
recibiendo pues un ataque ahora mismo. Igual estás en una situación que estás casi deprimido porque no sabes cómo vas a salir de esta situación. ¿Estás firme? Pues si notas que no estás firme, necesitas el mensaje de esta carta. Necesitas asir de Cristo. Necesitas conectarte con Él, que es cabeza del cuerpo, porque es la única manera en que podamos estar firmes. Y finalmente, estás siendo fortalecido, porque si no estás siendo fortalecido, no puedes estar firme. Tu fortaleza, tu poder se acabará, pero el poder de Cristo no conoce ninguna limitación. Por lo tanto, Él puede darte todo lo que necesitas para que seas firme en Él. Así que si tú estás firme, estás fortaleciéndote en Cristo, se notará en tu vida. El lenguaje aquí, la frase que Pablo usa en esta carta es: debes andar como es digno de Dios. Entonces pregunto, ¿estás andando como es digno de Dios? Pues yo creo que todos tenemos algo que debemos aprender de este mensaje, de esta carta. Todos tenemos algo que debemos decir: Señor, reconozco que es verdad, necesito que tú quites cosas de mi vida para que yo pueda estar firme. Quita cosas de mi vida para que yo confíe en ti más. Y así podemos estar firmes y fortalecidos en Cristo. Esta es nuestra meta. Vamos al Señor en oración. Padre Santo, damos gracias por esta carta a los Colosenses y también la carta a Filemón que vamos a mirar y estudiar. Pido, Padre, que en el tiempo que tomamos para estudiar, que tu Espíritu Santo siempre nos hable. Y Padre, ya reconocemos nuestra necesidad. Reconocemos que necesitamos que tú nos fortalezcas para que podamos estar firmes. Y venga lo que venga, así nos mantendremos en ti. Cuando vengan los ríos y dan con ímpetu, nuestra casa puede estar firme si está edificada sobre la roca. Esto es lo que deseamos y pedimos así para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.